Ya han salido los nuevos Ryzen y no me voy a meter en si son buenos o malos. Bueno, sí, me voy a meter en que son muy malos. Son una... Durante estos últimos años, Ryzen ha estado muy por encima de Intel en cuestiones de programas, ¿vale? No en temas de gaming. En gaming, Intel ha seguido siendo el rey. Pero es que ahora Intel está por encima en todo. Y ahora dices, se acabó, no me vuelvo a comprar un Ryzen. ¿Por qué? Por todo lo que tienes que gastar. En este vídeo no nos vamos a meter en qué bueno es el Ryzen, qué malo es el Intel, o qué bueno es el Intel, qué malo es el Ryzen. ¿Por qué? Porque ya hay un montón de vídeos sobre eso. Pero, ¿por qué podemos opinar que no nos interesa un Ryzen? Por el precio, por todo lo que tenemos que gastar. Estos nuevos Ryzen son muy buenos, acostumbrados a los antiguos Ryzen o a los antiguos procesadores de generaciones anteriores. Son muy buenos, por supuesto. Tú antiguamente te comprabas un Ryzen 7 3700X, te comprabas un Ryzen 7 5800X para el gaming. Ahora, si tú te quieres dedicar al gaming, sí o sí no te debes comprar nunca un Ryzen 7. Porque es tirar el dinero, porque no lo vas a aprovechar en el gaming. ¿Qué han hecho? Pues que el Ryzen 5 es la mejor opción calidad-precio para poder jugar, así que este ordenador vamos a usar un Ryzen 5 7600X. Es un procesador con una frecuencia base de 4,7 y una frecuencia turbo de 5,36. Estamos hablando de 6 núcleos, 12 hilos y un TDP de 105 vatios, que me parece para un Ryzen 5 una salvajada. Pero le han metido esa potencia. Vamos a hacer una pequeña aclaración. ¿Por qué decimos que ahora Intel vale para todo y Ryzen se ha quedado muy estancado? Pues porque Intel tiene la tecnología que utiliza los P-Cores y los E-Core. ¿Qué quiere decir esto? Los P-Core se utilizan para las cosas de mucha carga y los E-Core se utilizan para las cosas que tú tienes ahí abiertas, tus pestañas de Chrome, tus vídeos del hardware de Sander o las fotos de tu prima que tú estés viendo ahí en ese momento. Esto cuesta 359 euros. Vamos, que casi unos 400 euros solo el procesador. Pero esto no es lo peor. Y esto no vale, ¿por qué? Porque tu procesador ha cambiado de socket. Por lo tanto, necesitamos unas placas base nuevas, que esto no debería ser un problema. Durante muchos años hemos ido renovando placas base porque no nos valían las generaciones anteriores. Problema, que estas nuevas placas base, la más barata de todas, la peor de todas, una B650, te cuesta 300 euros, como mínimo. Y una muy buena tope de gama, la B670, te cuesta 800 euros. Así que, si nos vamos por la más barata de todas, que es la Asus TUF Gaming, la B650, la más básica, lo más barato que puedes encontrarte ahora mismo, son 300 euros. Así que, ostras, entre procesador y placa base ya te llevas unos 700 euros. Y recuerda, los nuevos procesadores Ryzen no admiten memorias DDR4, así que no puedes aprovechar tu vieja memoria RAM. Esa que te has comprado en tu cumpleaños hace un mes que te ha valido 100 euros, pues ya no te vale. Si quieres un Ryzen 7, te compras una nueva, DDR5, un kit de 2 memorias de 16 GB cada una, un total de 32 GB a 5200 MHz, te vale 189 euros. Es decir, lo que en su momento unas Trident Z te costaban 60, 170 euros, era prácticamente de lo mejor que podía existir, ahora te tienes que ir a unas Kingston Fury, que bueno, no es una mala marca, pero es de lo más barato que hay, y te valen más incluso que esas Trident Z. Así que ya tenemos claro que entre procesador, placa base y memoria RAM nos estamos dejando casi 1000 euros. Y no intentes aprovecharlo, porque todo lo que tengas en tu ordenador, ya sea placa base o memoria RAM, no te vale. Ahora sí, no nos vamos a meter ni en la torre que tienes que tener, ni en el almacenamiento que tienes que tener, ni en la fuente de alimentación que tienes que tener. Y ahora claro, tú dices, ya que me compro un Ryzen de ultimísima generación, que es de lo mejor que puede existir, me voy a comprar también una RTX 4000, porque es lo que me interesa, tener un ordenador nuevito, de última marca. Pues ahora mismo tenemos las 4090, la mejor de todas, pero es que la mejor de todas te vale 2500 euros. Así que los 1000 que te has gastado entre procesador, placa base, memoria RAM, más los 2500 de tu nueva tarjeta gráfica, nos vamos a que necesitas 3500 euros para actualizar tu viejo ordenador, siempre y cuando quieras irte por Ryzen. Así que
Vete preparándote el bolsillo porque esto no pinta nada bien. ¿Cuál es la opción que tenemos ahora mismo? Pues si tú quieres comprarte un ordenador de última marca, vete por los Intel. Sí, los Intel de 13ª generación, los Raptor Lake, rinden lo mismo que los Ryzen 7000. Y hay que sumarle que Intel te permite utilizar las placas bases antiguas, es decir, no tienes que renovar tu placa base, y tiene retrocompatibilidad con la memoria RAM, es decir, los Intel Raptor Lake te permiten utilizar memorias RAM DDR4. Así que chicos, si esto os ha servido para que no os compréis un Ryzen, ya que esto te está obligando a hacerte un gasto desmesurado de dinero, recuerda que aquí te voy a dejar más vídeos para que puedas ver más contenido sobre este canal, y no olvides que aquí te vas a poder suscribir para estar al tanto de todas estas noticias. Hasta pronto chicos, chao.